oportunidad tenemos nuevamente de estar juntos, queridos hermanos, para poder compartir la palabra de Dios. Hemos transitado ya mucho recorrido allí en el libro de los Hechos, señalando algunas de las cosas que encontramos en él. Y en esta oportunidad ya estamos en el capítulo 10. Esperamos que el Señor bendiga la consideración de las porciones que seguidamente nosotros señalaremos. Las cosas importantes se delegan en personas responsables. Esto es lo primero que surge cuando nosotros leemos todo el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Pero no solamente esto, hay otras cosas que también lo son. Pero creo que podemos nosotros en esta oportunidad comenzar a partir del versículo número 7 que dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Allí nosotros notamos claramente que para Cornelio decir qué personas iban a hacer ciertas cosas no era algo de poca importancia. No solamente él como militar estaba acostumbrado a manejarse bajo la autoridad romana, sino que en el seno familiar presumimos, por este ambiente que respiramos, que había un trato de recíproco respeto, buen trato, quienes estaban a su servicio, incluso sus camaradas de armas, estaban dispuestos a prestarle el mejor servicio posible. Lo llamó, los mandó a buscar, se interesó por ellos. Tenía algo importante que hacer, no tenía muy en claro cuáles eran los detalles de lo que iba a acontecer, pero en esta relación que Cornelio tenía con Dios, abrimos un paréntesis, de una comunión creciente, Dios le indica con claridad que tiene que mandar a buscar a un hombre de Dios. Y Cornelio, habituado a responder rápidamente a las indicaciones, lo hace sin demora. Esta es una gran lección para todos nosotros, que a veces, por distintas razones, cuando se nos proponen algunas cosas, tal vez las pensamos demasiado. Los criados eran personas que vivían en la casa y que trabajaban en ellas, algunos tal vez asalariados. Los soldados, como su palabra así lo indica, eran personas que servían en el ejército junto a él. Dice que había una característica, eran hombres quienes le acompañaban, devotos, personas que practicaban una veneración a Dios sincera. Cuando pensamos en que hay algo que debe ser hecho, por lo regular pensamos en las características de la actividad, pero también nos detenemos por un instante a pensar en las cualidades de aquel en quien nosotros estamos pensando para que realice esta acción. Está muy bien que así sea, mucho más importante que la lucidez que nosotros podamos tener a la luz de lo que debe de ser hecho para delegar. Es absolutamente necesario que el Espíritu Santo vaya delineando el qué, el cómo, con quién. Cuando dependemos entonces de su persona, las cosas van resultando bien. Hay momentos en donde, dentro y fuera de la asamblea de creyentes que componemos, se necesitan hombres responsables y mujeres responsables para hacer cosas que Dios desea que sean hechas. Y estas personas que están en condición de llevar a cabo estas actividades, lo comunican con entusiasmo a quienes son sus referentes espirituales. No siempre las respuestas son las que quienes tienen este entusiasmo esperan, pero por lo regular, subordinándose a la autoridad de aquellos que tienen que decidir si es viable o no la actividad que ellos proponen,
Dios va encaminando las cosas para bien. Hay que ser sensible, pero también hay que tener esta capacidad de poder, sobre la marcha, ir rectificando algunas cosas cuando no son correctas. Estas personas le asistían, se dedicaban a estar disponibles para su uso. Mire qué hermosa forma de referirse a aquellos que van a prestar alguna ayuda, que van a realizar alguna actividad. Personas que están disponibles. En este tiempo, como en cualquier otro en la historia de la Iglesia, hacen falta personas que estén disponibles. ¿Está usted disponible para Dios? Y la pregunta siguiente, ¿está usted disponible para los hermanos que representan a Dios ejerciendo autoridad delegada en la congregación para poder hacer aquellas cosas que son indispensables? Hay muchas labores que tienen que ser hechas. Y no siempre están todos los brazos necesarios para llevarlas a cabo. Por eso es importante que nosotros en esta lección, en el capítulo 10, reflexionemos en qué personas Cornelio delegó responsabilidad para llevar adelante esta tarea de ir a buscar un hombre que tenía algo importante que comunicar. Es notable cómo Cornelio delega lo importante y sobre quiénes lo hace. Es importante que reflexionemos. No eran holgazanes, no eran personas con problemas en su temperamento, no eran ciclotímicos, que hoy están bien y mañana mal, que hoy tienen entusiasmo y mañana no, que hoy les parece y al día siguiente no les parece. Los más cercanos, los convivientes e incluso sus piadosos camaradas de armas. Así que allí está una forma, un principio para la elección de aquellos que van a realizar aquellas labores que tendremos necesariamente que delegar. Aquellos que hemos sido formados en los caminos del Señor, vamos aquilatando con el paso del tiempo años, y esos años que nosotros vamos acumulando nos van desgastando. Esto es una evidencia concreta de que detrás de nosotros vienen otros que van a ir reemplazándonos para poder ellos entonces hacer con mayor efectividad, con mayor entusiasmo, con mayor herramientas, aquellas cosas que hicimos hasta el presente. Qué importante, mire, que usted esté empatizando con esta dinámica que la Iglesia siempre ha tenido. Si usted tiene alguna duda, reflexione por un instante. Bernabé va a buscar a Pablo para que preste servicio en Antioquía. Pero además le presenta en Jerusalén para que aquellos que eran cabezas de la iglesia en aquel lugar y todos los demás conociesen quién en realidad era Pablo. Había sido Saulo, el perseguidor, el injuriador, el maltratador, pero las cosas habían cambiado. Cuando progresamos en la lectura del libro de los Hechos, vamos advirtiendo cómo Bernabé queda en un segundo plano y Pablo va avanzando, va progresando, se va desarrollando, va ocupando ciertos lugares. Dios va ubicando a los hijos e hijas de Dios en aquellas labores que deben ser hechas. Dios le habla a Cornelio y a Pedro de distintas maneras. Es a través de una visión, claro. El texto lo registra claramente, algo que no sucede de esta forma en nuestros días. Tenemos la palabra terminada, es decir, vamos al libro, leemos en él, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, afecta nuestras emociones, pero ilumina nuestro intelecto para que comprendamos. Y en esa relación que tenemos con la palabra de Dios, nosotros vamos comprendiendo qué es lo que Él quiere decirnos. Claro que nos habla a veces a través de nuestros hermanos mayores, de nuestros hermanos en Cristo, de los ancianos, si usted prefiere pastores, nos habla a través de nuestros seres queridos y nuestros familiares, pero todas estas cosas van sumando, pero principalmente es a través de la Escritura. Sin embargo, lo auspiciado por Dios está en marcha, a pesar de que ellos iban viendo lo que Dios iba auspiciando en su intelecto, el plan de Dios se iba a llevar a cabo. Hechos 10, versículos 19 y 20 dicen que mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: "He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado". A veces podemos llegar a dudar
El final del capítulo número 9 nos presenta a Pedro en casa de Simón el curtidor haciendo un uso responsable de un tiempo libre para descansar. Y en medio de ese descanso, Dios tiene que enseñarle cosas importantes, y es a través de esta visión que él recibe. Recuerda que le presenta una serie de animales inmundos en un lienzo y le repite en 3 oportunidades: Pedro, mata y come. Y Pedro repite reiteradamente, tal vez con cierta obstinación, que él no había probado en su vida un animal inmundo y que no estaba en él hacerlo. Sin embargo, Dios dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Todos entendemos parcialmente lo que sucede a nuestro alrededor. Pedro no fue la excepción. No tenía muy en claro eh, el propósito de aquello que estaba aprendiendo. Él estaba siendo sometido a un proceso de instrucción que él no terminaba de comprender su alcance. Sin embargo, atravesó ese tiempo y la instrucción llegó y él fue permeado por esta palabra que Dios le envió a través del ángel. Son varios acontecimientos que van sucediendo al mismo tiempo. Es importante que usted reflexione en esto. De la misma manera que Dios le habla a Cornelio, le habla a Pedro. Y mientras Pedro reflexiona, los enviados de Cornelio se aproximan. Y cuando Pedro está pensando, estos hombres golpean la puerta. Así que estos acontecimientos van evolucionando concatenadamente. Muchos son los involucrados en estos acontecimientos. Están los que concretan el encuentro, es decir, aquellos que van en búsqueda de Pedro para llevarle, pero también están aquellos que habían sido convidados a la reunión que estaba Cornelio organizando. La Escritura dice de que Cornelio había invitado a sus seres queridos, familiares, para que escucharan lo que Dios tenía que decirle. Cuando todo pareció más confuso, es decir, en ese momento en donde las cosas no fueron del todo claras y Pedro necesitó que una voz autoritativa le dijera qué era lo que él debía hacer, el Espíritu Santo asume el rol y le dice qué es lo que hay que hacer, para asegurar que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Si fuera por nosotros, por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestra virtud, los propósitos de Dios se verían prorrogados indefinidamente, porque nosotros, los seres humanos, incluso los renacidos, tenemos un sinnúmero de debilidades. Sin embargo, es esta pequeña parte que nosotros ponemos en esta acción, disponiéndonos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe con su asistencia, su poder, su gracia y su misericordia, que los acontecimientos derivan para bien. Todos comprendieron el Evangelio en aquella oportunidad cuando Pedro les habla. Y sus compañeros, que Dios no hace acepción de personas. Esta fue una gran lección para Pedro. Cuando Dios destruye nuestros prejuicios, vamos donde sea necesario sin réplica. A veces nosotros no hacemos determinadas cosas porque estamos presuponiendo que no debemos hacerlas, que no podemos hacerlas, que no corresponde hacerlas, o que vamos a tener alguna consecuencia por hacerlas. Dice allí el verso 29 del capítulo 10, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¡Qué escena extraordinaria! Un hombre de Dios que deja su descanso en Jope para ir a Cesarea, en compañía de unos desconocidos, porque el Espíritu Santo le habla de una manera categórica para hacer lo que él ignora. Fue a aquel lugar sin tener en claro qué era lo que iba a tener que hacer. Y fue, dice el texto, sin replicar, sin generar ningún tipo de discusión, sin exponer una objeción, sin hablar o expresar algún tipo de desaprobación. Yo no estoy de acuerdo, no es el tiempo, no puedo. Recuerda a Moisés cuando es enviado por Dios a liberar al pueblo terrenal de Dios, a su pueblo escogido. Presenta una serie de excusas diciendo de que él tenía dificultades en el habla. Sin embargo, cuando Dios nos dice que tenemos que hacer algo para Él, Él se va a ocupar de que nosotros lo logremos. Claro que nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, por supuesto. Dice que vino al ser llamado, cuando lo mandaron a buscar, cuando lo convocaron, cuando
recibió la orden, cuando escuchó ese mandamiento para ir a un determinado sitio. Lo que fue simple para los dos criados y el soldado no lo fue para Pedro con el ángel. La Escritura nos presenta también de manera clara que Pedro tuvo sus reparos para poder analizar, sintetizar e incorporar en su interior la visión celestial. Pedro tuvo que abandonar sus prejuicios. No existió en él la misma disposición, al menos inicialmente, pero lo hizo, pero finalmente lo logró. Su relación con la ley era muy estrecha y él era un hombre cuidadoso de aquello que había aprendido. Cuando todos confiaron en Jesucristo, cuando el Espíritu Santo descendió, se produce un hecho digno de destacar, de manera tal que Pedro afirma lo siguiente. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se habían convertido de todo su corazón. Habían estado expuestos seguramente la mayoría a la palabra de Dios. No la comprendían en su totalidad porque tenía que suceder algo que estaba más allá de la capacidad de Cornelio. En ese momento, Cornelio no podía producir o realizar aquello necesario para que el Espíritu Santo iluminara el corazón de sus vecinos, de sus familiares y amigos. No tenía el Espíritu Santo él en su corazón. Note usted que estamos en un tiempo muy particular en donde las cosas no sucedían exactamente igual que suceden ahora. En esta dispensación de la gracia extendida ya casi hasta su agotamiento, hacia el epílogo de este tiempo tan maravilloso en donde hay una enorme cantidad de oportunidades y en donde las personas se salvan por gracia, confiando gratuitamente en Jesucristo, en aquel tiempo pasado las personas no recibieron de la misma forma el Espíritu Santo. Esto fue acomodándose con el correr de estos primeros tiempos. Así que el bautismo de los que recibieron el Espíritu Santo es un indicio a favor de su urgencia. Es importante que aquellos que creen, luego de un proceso instructivo, luego de la comprensión profunda de la verdad que han escuchado, tengan la oportunidad de pasar por las aguas del bautismo para comprometerse. Dicho esto, también es importante que señalemos que por varias razones, principalmente por la superficialidad de la enseñanza en el tiempo presente, y más aún por la distorsión en la comunicación del poderoso mensaje del Evangelio, las personas no siempre comprenden claramente y a veces son inducidos a responder afirmativamente, tal vez a través de una oración, y el fenómeno de la conversión, que es un fenómeno espiritual, profundo, sobrenatural, maravilloso, se transforma tan solo en una cuestión emocional e intelectual. Cuando es emocional e intelectual, tan solo las personas no han nacido de nuevo aún. Por eso es importante darnos el suficiente tiempo para asegurarnos. De todos modos, ese tiempo no puede prorrogarse indefinidamente en el tiempo. Debemos tener cuidado de, en vez de ser canales de la bendición de Dios, transformarnos en custodios inhábiles de restricciones autoimpuestas. Vamos a tratar de explicarlo ya en la parte final. A Pedro le tuvieron que tirar de la oreja, incluso en una convicción anclada en la Sagrada Escritura de no comer animal inmundo, porque Dios ahora le estaba instruyendo sobre cosas que aún no se habían revelado. Estaba Dios completando el canon y hombres piadosos estaban registrando en sus escritos sagrados cómo tenía que regularse la liturgia de la iglesia. Pedro está recibiendo de parte del ángel una comunicación de parte de Dios de que algunas cosas no eran exactamente igual que antes. Pedro comprende entonces la visión de los animales inmundos y de su apetito tal vez incontrolable en aquella oportunidad y lo asocia inmediatamente con el suceso, con el acontecimiento que tuvo que vivir
siendo llevado a encontrarse con un gentil. Y esto él lo señala. Ustedes saben lo difícil que es para un israelita y lo complicado, lo complejo de tener contacto con una persona que no es del pueblo de Dios. Sin embargo, y a pesar de ello, Dios me ha indicado claramente, y allí Pedro comprende que Dios no hace acepción de personas. Que podamos nosotros todos, usted y yo, ir quitándole el cuerpo, el corazón y el intelecto a aquellas cosas que están ancladas en un pasado distante, que hacen nuestra vida espiritual presente confusa, que nos conducen a una actitud de religiosidad y no de auténtica, espontánea, natural espiritualidad, anclada en la palabra de Dios, inconmovible como esta es. Que podamos dedicarnos en este tiempo que resta hasta el retorno visible del Señor Jesucristo a la lectura, al aprendizaje de la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo que vaya modificando nuestras actitudes. Y al igual que Pedro, que tuvo que aprender, podamos rectificar el camino, ser conscientes, permitir la guía del Espíritu Santo, ir a donde Él nos lleve para finalmente entonces poder cumplir con su voluntad. Que pueda ser así para su gloria y para su honra.